Con Rodrigo Puerta, él es director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, que también ayer participó del Consejo Nacional de Autonomías. ¿Cómo está, Rodrigo? Le saludan Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. ¿Cómo está? Muy buenos días, estimado Rubén, estimado Antonio, un placer estar en La Razón Radio. A ver, Rodrigo, ¿puede contarnos brevemente cómo se ha gestado esta reunión a la que algunos funcionarios, algunas autoridades no asistieron y llamativamente no asistió el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Bueno, Rubén, la FAM Bolivia hace aproximadamente un par de semanas atrás envió una nota al presidente del Estado, Luis Arce, pidiendo que se pudiera hacer un proceso de evaluación del tema del censo. Una evaluación y un informe, además, por parte de las autoridades competentes para poder plantear sugerencias, alternativas, pero fundamentalmente para poder evaluar cuáles son los riesgos que implicaban llevar adelante el censo en el noviembre del 2019. La respuesta del presidente Arce ha sido a través del Consejo Nacional de Autonomías, no solo convocando a los municipios, sino también a todas las entidades territoriales autónomas representadas por gobernaciones, región del Chaco, autonomías indígenas, y en esa reunión o en esa sesión el día de ayer se han planteado estas preocupaciones, estas probabilidades de que sea mal utilizado el censo con fines político-partidarios y que distorsionen su sentido real, que es un proceso absolutamente técnico que tiene que brindar información para la planificación. Rodrigo, buen día. Antonio le habla, un placer. Nos dijo primero que se hizo una evaluación. ¿Qué dice esa evaluación? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cómo estaba avanzando el censo? ¿Cómo lo vieron a través de esa evaluación? Bueno, hemos recibido ya en anteriores oportunidades el informe del ex director o el director que está con baja médica aún del INE, Humberto, estaba en cronograma, en realidad está en cronograma toda la realización del censo. Estaba programado para estos meses, hasta el mes de julio, agosto, el concluir con la cartografía censal. La boleta censal debería haberse presentado a finales de junio, ahí sí había un cierto retraso, pero las actividades de búsqueda y consolidación de financiamiento, las actividades de difusión, de coordinación con el sistema asociativo municipal, bueno, estaban desarrollándose de manera adecuada. Esa es la evaluación que tenemos. Ahora, hemos podido también evidenciar en la interpelación que se hizo al ministro de Planificación que se han mostrado los riesgos que implicaba, ¿no?, este proceso, y entre los fundamentales estaba, como decía antes, que se politice en extremo el tema del censo, que se lo pretenda instrumentalizar a partir de algunos elementos que tienen que ver con la cartografía censal, que tienen que ver con algunas dificultades en límites, que tienen que ver con algunas preguntas de la boleta, o que tienen que ver finalmente con algunas líneas discursivas que se manifiestan desde la oposición, que podrían confundir a la población. Entonces, esto ha sido analizado y, por supuesto, ha sido consensuado en el Consejo Nacional de Autonomías para que exista una reprogramación. O sea, hay más aire, hay más tiempo para el objetivo común, ¿no? O sea, si hay algo que ha hecho la sesión del Consejo Nacional de Autonomías el día de ayer, es establecer el censo como un objetivo común. Estaba establecido el censo a partir del decreto, que imagino que bajo esta recomendación se modificará, como una prioridad nacional.
Pero creemos que más bien esa prioridad nacional, al haber sido también definida en el Consejo Nacional de Autonomía, se potencia aún más porque tiene el concurso de las entidades autónomas, de todas, porque había un consenso pleno, nadie se ha opuesto ayer, los 26 participantes. Y yo diría que incluso el participante que faltó a la sesión permitió también el consenso, ¿no? Porque al no participar el gobernador de Santa Cruz en la sesión del Consejo, porque las decisiones son por consenso, si hay alguien que no está de acuerdo no se toma una definición, al no participar de alguna manera también es parte del consenso, ¿no? Porque si no manifestó el disenso en el lugar donde debe manifestarse, entonces de alguna manera es parte de este consenso que va a guiar con mucha más fuerza el proceso del censo. Ahora, hay que tomar medidas para que el censo tenga todas las condiciones en la preparación, en la coordinación, en la parte logística. Habrá mucho tiempo. Ya han surgido cuestionamientos en relación a por qué en 2024 y no 2023. ¿Qué acciones ha planteado el Consejo Nacional de Autonomías en ese sentido? Mira, una que nos parece central para los gobiernos municipales en específico, tiene que ver con un eslabón más en la etapa presensal. Y este eslabón es la coordinación con los gobiernos municipales. Se va a coordinar con cada uno de los gobiernos municipales la cartografía censal. Por ejemplo, habíamos visto que La Paz había presentado su cartografía catastral al Instituto Nacional de Estadísticas y había pedido que sea utilizada para el censo. Ahí no hay que confundir la cartografía catastral con la cartografía censal, son dos temas distintos. La cartografía catastral es un mapa que indica dónde están los contribuyentes, principalmente en inmuebles de un gobierno municipal, y la cartografía censal es un mapa que indica dónde están las casas, los asentamientos, la población, para la logística de un proceso censal. Entonces, puede servir de insumo la cartografía catastral, pero no es la cartografía censal. En el caso de La Paz, de alguna manera, ahí ha habido una desinformación donde se pretendía establecer la cartografía catastral como si fuera la censal. Bueno, la población no lo conoce a detalle este tema, pero se ha pretendido confundir a la población. Entonces, esto también se ha constituido en un riesgo para el censo. Entonces, a nosotros, los gobiernos municipales, este eslabón más que existe para poder lograr mayores consensos en torno a las áreas en conflicto, fundamentalmente de límites, en torno a la cartografía censal, que va a ser elaborada, terminada por el Instituto Nacional de Estadística y coordinada con cada gobierno municipal, porque cada gobierno municipal dirá, bueno, yo tengo mi cartografía catastral un poco más acá, mi mapa de riesgos, muchos elementos que pueden contribuir, pero finalmente este tiempo adicional lo que va a permitir es que se puedan llegar a consensos con las mismas poblaciones, comunarios, barrios, para que la cartografía censal no sea cuestionada. Perfecto, ese procedimiento indudablemente puede demorar, ¿no?, algunos meses para lograr esos consensos, y eso es sumamente importante porque va a permitir que no existan cuestionamientos sobre la cartografía, y si es así, por supuesto, los cuestionamientos sobre los resultados del censo o los peligros que hubieran habido en torno a eso en noviembre se van a disipar. Y eso es muy importante para los gobiernos municipales porque necesitamos información que no tenga ningún tipo de duda. Perfecto, Rodrigo.
nos había dicho de que la boleta censal sí tuvo un pequeño retraso, o un retraso en este caso. ¿Qué se dijo sobre la boleta censal? ¿Cuál es la evaluación y cómo se va a ir avanzando también en este trabajo? Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas y algunos personeros del gobierno nacional habían manifestado que iba a ser presentada en el mes de junio la boleta censal. En realidad está concluida, ese es el dato que teníamos, un 98%, faltaban algún ajuste por ahí. Pero además de esto, la representación de las autonomías indígena originario campesinas en el Consejo Nacional de Autonomías ha hecho la sugerencia de que las boletas también puedan estar en idiomas originarios. Esto es fundamental por un proceso de inclusión y por además cumplir el mandato de la propia Constitución Política del Estado, ¿no? En el sentido de que somos un país plurinacional. Entonces, ese es un elemento que también se ha consensuado el día de ayer. Se van a ver cuáles son las mejores alternativas para incluir idiomas originarios o boletas en idiomas originarios y cómo procesarlas también. Esto también requiere un cierto tiempo. Pero además, se había identificado otro riesgo en torno a las preguntas de la boleta que implicaban incluso procesos de desinformación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la categoría mestizo, una categoría absolutamente anacrónica que corresponde al siglo pasado o antepasado y que refleja otra realidad, una realidad más bien heredada del racismo y la colonialidad en nuestro país. Pero más allá de eso, al ser una categoría absolutamente ambigua, generaba dudas, generaba debates y bueno, hay tiempo suficiente como para también despejar esos elementos en torno a esto. Pero otro elemento que es fundamental en cuanto a las preguntas de la propia boleta tiene que ver con que hemos visto que en algunos procesos censales en otros países, preguntas que nosotros en este momento no consideraríamos para un debate político, técnico, se pueden convertir en elementos para redes sociales y desinformación. Por ejemplo, en Argentina, el último censo estuvo marcado por una serie de TikToks y temas en redes sociales que malinformaban a la gente, ¿no? En temas como que se decía que te iban a pedir tu número de cuenta, te iban a pedir muchos datos personales y que eso iba a ser utilizado en contra de los ciudadanos. Eso es un tema que todavía no lo habíamos visto en nuestro país con referencia al censo, pero que sin duda al momento de aproximarse la fecha se iba a desplegar y es importantísimo que los ciudadanos estén absolutamente informados. Tiene que haber un proceso de educación ciudadana en torno a las preguntas del censo para que no se tergiversen las cosas. Entonces, este es otro de los elementos que se ha consensuado, una estrategia conjunta por parte de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías. Ahora, cierto, puede también dar lugar este largo tiempo, este lapso, hasta 2024, a otra serie de conflictos. Puede recrudecer esta necesidad que tienen algunos sectores conservadores del país de plantear la categoría mestizo, por ejemplo, en las boletas. ¿Cómo se podrá contener eso? Creo que también falta consenso, ¿no? Lo que reclamaban algunas autoridades municipales y departamentales es que el gobierno está haciendo por su cuenta solo, si bien tiene la atribución el Instituto Nacional de Estadísticas de desarrollar el censo por su cuenta, pero no estaría de más que también en algunos pasajes, en algunos
procesos también pueda incluir a gobiernos municipales y departamentales, siquiera para la coordinación. Sí, sí, yo creo que ese es el espíritu, el núcleo de la resolución que ha emitido el Consejo Nacional de Autonomías, ya que se ha demostrado una capacidad para poder consensuar el tema. Si bien el llevar adelante el proceso del censo le corresponde al INE, es una competencia privativa del nivel central, el normarlo, el hacer la cartografía, etcétera. La señal que se ha dado ayer al país es fundamental porque la palabra consenso va a estar presente en todas las futuras acciones del censo, ¿no? Al haberse consensuado en el Consejo Nacional de Autonomías, cualquier modificación posterior, cualquier sugerencia, tendrá que nuevamente pasar por el propio Consejo Nacional de Autonomía. O sea, se ha abierto un espacio que es importantísimo y que va a permitir que otros actores también puedan consensuar. Entonces, ¿cómo se despeja el riesgo de la politización del proceso censal? Básicamente con dos elementos. El primero, logrando consensos en todos los sentidos, con las autonomías, con cualquier actor que tenga dudas sobre algún aspecto. Entonces, muchos consensos con todos los sectores y actores, con la población fundamentalmente. Y el segundo elemento es con procesos de comunicación que permitan disipar cualquier duda o proceso de desinformación que exista. Con estos dos elementos creemos que se va a minimizar los riesgos de manipulación política del proceso censal. Una última pregunta, Rodrigo, por favor, en este sentido de darle, digamos, más importancia ahora al trabajo del censo, de cuidarlo, de vigilarlo. ¿Qué tipo de seguimiento se ha establecido en el Consejo? ¿Cómo se va a ver que ahora sí, efectivamente, todo marche, que el consenso que se ha logrado siga su curso, que la boleta censal esté lista, que la cartografía también avance? ¿Qué tipo de seguimiento se va a hacer primero y cuándo volvería a reunirse el Consejo, Rodrigo? Se ha establecido también en la resolución que va a haber un constante proceso de evaluación del censo a partir del Consejo Nacional de Autonomías. De hoy hasta el censo quedan aproximadamente 2 años, un poco menos, ¿no? Un año y 10 meses. En ese periodo deberían haber al menos 3 sesiones más del Consejo Nacional de Autonomías. Podrían haber también otras sesiones extraordinarias, pero al menos entre 3 a 5 sesiones, dependiendo de la necesidad, y será ese el espacio donde se vaya a hacer las evaluaciones. Pero más allá de eso, también va a haber una coordinación muy fluida, que ya la tenemos con el sistema asociativo, para la capacitación, para el proceso de información, de comunicación, y habrá que generar muchos más mecanismos de articulación. Entonces, lo que mejora este despliegue comunicacional ya es la participación de las entidades territoriales autónomas y, por supuesto, los espacios de coordinación se van a multiplicar. Muy bien, ojalá sea así, porque siempre suele ser pretexto, por lo menos para los gobiernos municipales o departamentales contrarios al gobierno, el buscar coordinación y no ser escuchados por las autoridades. Será hasta otra oportunidad, Rodrigo. Gracias por el tiempo que nos ha dado en La Razón Radio y Radio Monumental. Muchas gracias, Rubén. Solamente una última puntualización. El censo en realidad ha sido reprogramado
existe mayor tiempo para las actividades censales, pero no ha sido suspendido. Ese es un tema que hay que aclararlo porque hemos visto en muchos lugares que se ha hablado de suspensión o de fracaso. Algunos titulares en prensa hablan de fracaso del censo y eso es absolutamente falso porque más bien las medidas que se han tomado por consenso implican un mayor despliegue y mayor fuerza para llevarlo adelante. Entonces, más bien lo que hemos cuidado en el Consejo Nacional de Autonomías es que ese titular de fracaso del censo no se diera en noviembre y cuando se lleve a cabo va a ser en nuestra perspectiva un éxito porque eso es lo que necesitamos los gobiernos subnacionales. Perfecto, Rodrigo, un abrazo en la distancia, gracias otra vez por la gentileza que ha tenido con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Así es, gracias, hasta pronto.